El secreto de la Torre de Babel, cuando la humanidad quiso ser como Dios. Introducción. Prepárate para embarcarte en un viaje a través del tiempo, donde los ecos de antiguas civilizaciones resuenan hasta nuestro presente. Hoy, destaparemos un misterio ancestral que ha intrigado a historiadores, eruditos y aventureros durante siglos, el fascinante enigma de la Torre de Babel. ¿Qué ocurrió realmente en esa imponente estructura que pretendía tocar el cielo? Explora con nosotros cómo un simple acto de ambición y desafío a los dioses transformó el destino de la humanidad para siempre. Mientras ahondamos en las sombras del pasado, descubrirás secretos ocultos que cambiarán la perspectiva de lo que creías conocer. ¿Estás listo para desentrañar el secreto mejor guardado de la Torre de Babel? Una historia de poder, arrogancia y un deseo insaciable de trascendencia que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. Capítulo 1. Los susurros del viento. En el comienzo de los tiempos, cuando el mundo aún tambaleaba bajo la fresca luz de nuevas estrellas, la humanidad soñaba, insaciable, con tocar el firmamento. Eran tiempos de dioses y mitos, de mitologías que el viento arrastraba de campamento en campamento, historias que nutrían la imaginación de mortales ansiosos por trascender su propia existencia. El viento en Mesopotamia, siempre caprichoso, traía consigo rumores de una ambición sin medida. Era un susurro que recorría la inmensidad de los campos, filtrándose por entre las tiendas y los rostros de aquellos que lo escuchaban. Fue así que, bajo un cielo que parecía estar siempre al alcance, un grupo de hombres y mujeres decidió desafiar el orden sagrado. Quizás movidos por la esperanza de una eternidad celestial, o quizás por un impulso heredado de sus progenitores divinos, decidieron construir una torre que penetrara los cielos. Al paso de las estrellas fugaces en la bóveda nocturna, un consejo de las mentes más brillantes se reunió. Eran arquitectos, líderes y soñadores, y sus ojos ardían con la promesa de lo eterno. Estaban decididos a construir una torre que se elevara más allá de lo humano, más allá de lo visible, para rasgar las mismas puertas del divino firmamento. Las leyendas sobre este consejo decían que se reunían en secreto, bajo la luz de la luna, a orillas del poderoso río Eufrates. La pasión de sus voces era absorbida por el río, perdiéndose en su incesante murmullo, como un juramento silencioso y eterno de la humanidad misma por alcanzar lo inalcanzable. El terreno elegido para la construcción era un valle fértil, donde los terrenos se bañaban bajo el sol implacable y las lluvias esporádicas. Los primeros rayos del alba eran acompañados por los ritmos de martillos y cinceles, que resonaban como un eco ancestral. La tierra temblaba bajo el peso de la ambición humana, y los corazones de aquellos presentes latían al unísono con la promesa de gloria que elevaba la estructura. No había en ese momento espacio para el miedo ni la duda. La torre, con cada día que pasaba, se alzaba majestuosa hacia el cielo. Piedra sobre piedra, las manos de quienes trabajaban parecían moldear el destino mismo. Ningún detalle era insignificante, cada ángulo calculado para resistir la furia de los elementos, cada piedra colocada como un tributo a la osadía humana. Sin embargo, lo que nació como un símbolo de unidad rápidamente se convirtió en un faro de discordia. Las voces que antes compartían sueños comenzaron a tejer sus propios deseos en secreto, susurros que se deslizaban con la misma cautela que aquellos vientos mesopotámicos. El anhelo de tocar el cielo se vio manchado por avaricia y codicia, cual tormenta eléctrica que alimenta su furor a partir de la misma energía que la crea. Los hombres y mujeres que en un inicio compartieron una única visión, ahora estaban divididos. Los cambios eran sutiles al principio, como una grieta creciendo sigilosa en la base de la torre. Las discusiones surgieron, pequeñas al principio, pero como las llamas de un fuego alimentado por el viento, pronto se convirtieron en incendios difíciles de contener. Y así, comenzó a circular un rumor. Uno que hablaba de la insatisfacción de los dioses por la osadía de los hombres. Vagaban entre las carpas y corrales, susurrando al oído de aquellos estirados entre las sombras, sobre un castigo inminente que aguardaba a los osados mortales. Dioses y mortales estaban en una carrera contra el tiempo. La torre se convirtió en un símbolo de desafío inalterable para unos, y de pecado imperdonable para otros. Mientras las estrellas iluminaban el horizonte, los corazones fatigados de aquellos entregados a levantar las piedras miraban al cielo, buscando entre las constelaciones alguna señal del favor o el castigo divino.
En este juego etéreo de poder y sueños, eran las decisiones de simples mortales las que movían los engranajes del destino. Pero pocos sabían ellos, absortos en sus disputas terrenales, que lo más crucial no sería la altura alcanzada, sino las voces silenciadas por la discordancia de sus propios deseos. La torre, orgullosa y desafiante, se erguía como un farol de los sueños y las rencillas de la humanidad. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con un crepúsculo de colores imposibles, la Torre de Babel permanecía firme y silenciosa, un monolito construido no solo de piedra, sino también de ambición y esperanza, de sueños y orgullos que la empujaban a tocar las estrellas, o a caer en el olvido del inframundo. A ti, querido oyente, me dirijo, para que te adentres en este misterio ancestral, en este drama eterno de gigantes y hombres, de dioses y mortales. Y que, al escuchar el eco de este relato, seas capaz de percibir no solo la historia de aquellos que quisieron ser como dioses, sino también el reflejo de nuestros propios susurros, nuestros deseos, y las consecuencias ocultas en el polvo de nuestros sueños no alcanzados. Capítulo 2. Ecos del pasado, sombras del presente. En un rincón perdido del mundo, donde el desierto se extendía como un océano de arenas doradas, se alzaba imponente y majestuosa la Torre de Babel. Su silueta, un desafío eterno a los cielos, parecía acariciar las nubes en su improbable intento de rasgar el velo del firmamento. Fue en esta estructura colosal donde la humanidad, en su insaciable anhelo de divinidad, escribió una página oscura y misteriosa de su historia. La leyenda de la Torre de Babel había perdurado a lo largo de los siglos, pero su verdadero propósito había sido sepultado por la arena del tiempo, hasta convertirse en eco de viejos relatos que narraban la osadía de aquellos que buscaron elevarse a la altura de los dioses, desafiando los límites impuestos por el cosmos. Sin embargo, el misterio que rodeaba a esta extraña edificación era mucho más profundo que un simple episodio de soberbia humana. Aquella torre no era solo un monumento a la arrogancia, sino un portal hacia secretos ancestrales. Las antiguas escrituras halladas en la base de su estructura mencionaban un poder más allá de toda comprensión, una fuerza que, si se controlaba, podría cambiar el destino de los hombres para siempre. Algunos decían que aquel poder había sido escondido por un propósito y que su descubrimiento podría alterar el curso de la historia. Entre las sombras de la corporación que llevaba a cabo excavaciones arqueológicas en la zona, una figura se movía con determinación. Era Cora, una joven arqueóloga, motivada por algo más que el simple deseo de desenterrar artefactos antiguos. Para ella, la Torre de Babel no era solo un misterio que esperaba ser resuelto, sino un enigma personal, una obsesión motivada por sueños que la perseguían desde la infancia. Las noches de Cora eran un escenario donde sombras y luces danzaban al compás de sus visiones. Torres de piedra aparecían y desaparecían ante sus ojos cerrados, y en el centro de todo, una figura imponente susurraba verdades olvidadas en una lengua que ella no comprendía. Aquellos sueños la habían conducido a este lugar remoto, donde la línea entre la historia y la leyenda parecía desdibujarse en un juego peligroso. Bajo la luz del alba, el equipo se encontraba trabajando incansablemente, cada hallazgo acercándolos un paso más al corazón de aquel misterio. Fragmentos de tablillas, piezas de cerámica y herramientas antiguas contaban historias mudas de una civilización olvidada. Sin embargo, era en los oscuros corredores de la torre donde Cora sentía que la historia real aguardaba su desvelamiento. Mientras descendía con paso firme por las escaleras de piedra, la antorcha que llevaba iluminaba un camino que se extendía mucho más allá de lo que ella había imaginado. Las paredes de aquel laberinto subterráneo estaban cubiertas de antiguos símbolos y dibujos que no representaban solamente hitos de las culturas antediluvianas, sino fragmentos de una historia universal. Una narrativa interconectada que cruzaba barreras de tiempo y espacio. El aire se volvía más denso, cargado de una energía que erizaba su piel. En un resquicio de su ser, Cora podía sentir una presencia, no hostil, pero tampoco acogedora. Era la esencia del mismísimo espíritu de la torre, quien con una sabiduría ancestral parecía examinar cada uno de sus pasos. Había mucho en juego. Para algunos, la Torre de Babel era simplemente un mito. Para otros, como Cora, representaba la posibilidad de reescribir la historia humana.
Al aferrarse a las paredes, Cora sentía cómo su propio destino se entretejía con las piedras que habían sido testigos del más audaz de los sueños humanos. En el interior de ese recinto olvidado, Cora descubrió una habitación escondida, protegida por un ingenioso mecanismo. Con un leve crujido, las puertas talladas con precisión se abrieron, revelando una sala de inmensa altura que parecía haber sido construida para entablar un diálogo directo con el cosmos. En el centro, un altar de mármol blanco reflejaba la luz temblorosa de su antorcha. Sobre él, reposaba una esfera cristalina, resplandeciente y cargada de un misterio indecible. Ese orbe contenía secretos más allá de toda comprensión mortal, y era eso lo que generaciones enteras habían tratado de descifrar. Pero en aquel instante, bajo la mirada penetrante de la esfera, Cora comprendió que el poder que todos buscaban controlaba no solo el espacio, sino el tiempo mismo. Las realidades convergían en el interior de la sala, donde pasados alternativos y futuros inciertos trazaban líneas invisibles en el aire. Era como si el universo hubiera depositado una parte de su alma en aquel lugar, aguardando el momento y la persona adecuada para revelarse plenamente. Con el sonido del desierto resonando en sus oídos, Cora había descubierto algo que prometía cambiar el destino de la humanidad. El eco de la Torre de Babel se extendía más allá de las arenas, resonando en la mente y el alma de quien estuviera dispuesto a escuchar. La humanidad, una vez más, encaraba la oportunidad de convertirse en dioses, el eterno retorno de un sueño que nunca dejó de latir en lo profundo del corazón humano. Y así, con cada paso que la alejaba de aquella enigmática estructura, Cora sentía que la historia apenas había comenzado. En su mente, las incógnitas se multiplicaban como las estrellas en el cielo, cada una iluminando un nuevo camino que exigía ser recorrido. La Torre de Babel, semilla de anhelos y terrores, extendía sus sombras hacia el futuro, mientras las respuestas aguardaban su momento de surgir de entre las sombras. Capítulo 3. Las sombras del deseo. La luna, pálida y distante, se alzaba sobre la vasta extensión del desierto sumerio, proyectando sombras inquietantes sobre la arena que parecía cobrar vida bajo su tenue luz. En el horizonte, como un coloso eterno desafiando al tiempo, se erguía la Torre de Babel, cada ladrillo una promesa de grandeza y ambición sin límite. En sus profundidades, el corazón mismo de la humanidad palpitaba con una esperanza insaciable y peligrosa, el deseo de ser como dioses. Dentro de la torre, los ecos de susurros reverberaban en un aire espeso lleno de expectativas no dichas. Hombres y mujeres de todas las tierras, sus almas ardiendo con un anhelo de inmortalidad, se reunían para discutir lo impensable. Completar la obra que les permitiría escribir sus nombres en el firmamento y desafiar a las deidades que los observaban desde el alto cielo. En una alcoba escondida, iluminada solo por el fuego parpadeante de una antorcha, Azael, un joven vidente con ojos de un azul profundo como el océano, se sumergía en sus visiones. Había visto el futuro en breves destellos, la torre tocando el cielo, el mundo unido en un idioma común, y luego, el caos. No obstante, el destino lo había elegido como uno de los guardianes de este sueño colosal, sus visiones eran a la vez su poder y su condena. Una noche, mientras los vientos ululaban alrededor de la torre en construcción, una figura espectral se le apareció en su vigilia. Era Ninsun, la antigua diosa de la sabiduría, con su mirada llena de tristeza y advertencia. Azael murmuró en un tono que resonaba más allá del tiempo, la creación con ambición ciega lleva consigo las semillas de la destrucción. El vidente sintió un frío intenso atravesar su cuerpo, pero su corazón se mantuvo firme. Señora de las estrellas, respondió con reverencia, la humanidad debe intentar este ascenso. Es su destino o su condena, pero es su elección. Los susurros en las profundidades. La torre seguía creciendo, ladrillo a ladrillo, sentimiento a sentimiento. En sus cimientos se depositaban no solo esperanzas, sino también temores profundos y deseos nunca revelados al sol. En el silencio de la noche, los secretos de aquellos que trabajaban en la torre se colaban por las grietas de las paredes. Entre las figuras que laboraban incansablemente estaba Enlil, un arquitecto cuyas manos y alma se hallaban formadas por la dureza de la piedra y el pensamiento. Él era uno de los pocos que había escuchado los susurros de los dioses en los vientos, advertencias que se volvían más apremiantes a medida que la torre rozaba las nubes.
Pero para Enlil, aquellas voces eran un incentivo, un desafío a su arte, a su convicción de que el hombre podía domar al cielo si encontraba la forma correcta de moldear la piedra. Un día, mientras colocaba una pieza angular que parecía resonar con vida propia, Enlil notó una sombra que cruzaba su vista periférica. Era Azael, sus ojos brillando con una intensidad que parecía absorber toda la luz de la tormenta que se agolpaba en el horizonte. Sin preámbulo, el vidente habló, su voz un suspiro en la penumbra. La torre refleja el deseo de la humanidad, pero también sus miedos. Si no somos cuidadosos, sus sombras nos consumirán. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el corazón de los hombres estaba resuelto. La promesa de la torre, de unificar el cielo y la tierra, era una melodía irresistible, una llamada que todos sentían en su sangre. El cielo al que ninguna vida llega. A medida que la torre ascendía, el aire se hacía más tenue, el aliento más complicado de obtener. Sin embargo, impulsados por un propósito mayor, los hombres y mujeres no se detenían. Cada paso en el camino hacia la cima era una oración de desafío, una declaración de independencia frente a lo divino. Fue entonces cuando apareció Isim, un anciano que todos consideraban desvariaba con historias de tiempos inmemoriales. Decía recordar la voz de Dios cuando la humanidad era joven y aún no ambicionaba el poder absoluto. Isim hablaba de un cielo al que ninguna vida mortal podía llegar sin enfrentar su propia condenación. Pero en su delirio, algunos decían ver el brillo de una verdad olvidada. La noche en que Isim desapareció en las alturas de la torre, dejando tras de sí solo el eco de una risa que resonaba como campanas rotas, todos sintieron que algo había cambiado. Los dioses, con su paciencia inmortal, estaban comenzando a tomar nota de lo que los humanos estaban fabricando en alas de su insensata osadía. Azael, testigo de la desaparición de Isim, comprendió que el tiempo era ahora un enemigo. Sabía que las visiones no mienten, y en sus sueños había visto un océano de lenguas confundidas y una ciudad sumida en el caos. Pero también comprendía que las advertencias rara vez son escuchadas por quienes abrazan sus sueños con tal fervor que todo lo demás queda silenciado. La tormenta del amanecer. Al despuntar el alba, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, sus nubes negras eran un presagio de lo inevitable. La tierra tembló bajo la estructura colosal y, sin embargo, el trabajo continuó. En el corazón de la humanidad, el deseo de trascender la carne y el límite seguía siendo una pasión ardiente, imposible de extinguir por vientos o tormentas. Fue en ese momento de clímax cuando Azael se enfrentó a Enlil en la cúspide de la torre. El viento aullaba a su alrededor, y las palabras apenas podían ser escuchadas entre los truenos lejanos. «Estamos jugando con fuerzas que no comprendemos», gritó Azael, sus palabras casi llevadas por la furia del viento. «Es un juego que debemos jugar», replicó Enlil, su fe inquebrantable. «Hemos llegado tan lejos, no podemos detenernos ahora». Pero la torre, como un ser viviente, empezó a lamentarse bajo su propio peso. El cielo crujía con una voluntad que no pertenecía a los hombres, y Azael comprendió que su visión era verdad. Mientras la tempestad se cerraba sobre la torre, las primeras gotas de lluvia caían como lágrimas divinas. En ese amanecer de sonidos y sombras, un trueno resplandeció como el grito furioso de un dios olvidado, y con él, la tierra tembló, revelando que la ambición humana, sin freno, siempre encuentra su propio fin entre los relámpagos de la realidad. Así, en el alba de ese nuevo día, la historia de la Torre de Babel empezaba a escribirse no solo con la esperanza, sino con el recordatorio demasiado humano de que todo ascenso puede llevar a una caída. Capítulo 4. La sombra de la duda. El crepúsculo se cernía sobre la vasta meseta donde se alzaba la imponente Torre de Babel. A medida que el sol descendía, alargando las sombras, una atmósfera de misterio y presagio envolvía la gran construcción. Altísima y desafiante, la torre parecía acariciar el borde del cielo, pero bajo esa monumental estructura, la humanidad comenzaba a tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones. En el bullicio del campamento a los pies de la torre, un agitado murmullo se apoderaba de la multitud. Era un susurro incesante, temeroso, como un río subterráneo que surcaba el corazón de los trabajadores. La incertidumbre se había instalado, incierta y agazapada como una sombra sobre sus hombros.
Nadie sabía con certeza cómo había empezado todo, pero el eco de las dudas se expandía como una onda interminable. Aquella noche, entre las tiendas de campaña, un pequeño grupo de constructores se reunió en torno a una fogata. La luz anaranjada iluminaba sus rostros, esculpiendo en ellos las líneas marcadas del cansancio y el desconcierto. Uno de ellos, un anciano al que los demás llamaban Namu, habló con voz pausada y solemne. ¿No os habéis preguntado por qué ha mermado nuestra eficacia?, inquirió Namu, mientras sus ojos se perdían en el crepitar de las llamas. La torre crece día a día, sí, pero nuestros corazones flaquean. Y el deseo que nos impulsaba a construirla se convierte en una losa más pesada con cada nuevo nivel que alcanzamos. Su pregunta quedó flotando en el aire denso de la noche. Los demás guardaron silencio, pues aquella incertidumbre se había vuelto un huésped indeseado pero constante en sus mentes. Fue entonces cuando Lia, una joven mujer de voz dulce y mirada intensa, se atrevió a dar forma a sus propios pensamientos. «Es como si estuviéramos perdiendo algo», murmuró, con una voz que apenas pudo superar el sonido del fuego. «Algo esencial, algo que nos unía. Y ahora, no sé si es la ambición lo que nos guía o si es un deseo ciego lo que nos consume». Sus palabras resonaron con fuerza en Namu, quien asintió lentamente, como si con ese gesto confirmase lo que ya sabía en su interior. A su vez, el resto del grupo asintió de modo sutil, reconociendo una verdad que cada uno había comenzado a vislumbrar de manera individual. En ese preciso instante, un sonido sibilante, como una ráfaga de viento que atraviesa un cañón, ululó alrededor del círculo. Se miraron unos a otros, inquietos. La brisa jugaba con las llamas de la fogata, que danzaban al compás de ese extraño silbido, proyectando sombras contra las paredes de las tiendas y dibujando formas abstractas en el aire. Entonces, una figura se perfiló detrás de las llamas. Un hombre de tez oscura, con el rostro surcado por cicatrices como caminos de batalla, emergió de entre las sombras. Era Melek, uno de los primeros en unirse a la construcción de la torre, cuya experiencia y sabiduría sobrepasaban las de muchos allí presentes. «No temáis al viento ni a las dudas que os asaltan», exclamó Melek, con un tono que contenía la fuerza de un mandato y la compasión de un guía. «Porque son signos de que nuestra empresa es grande y poderosa». Las miradas se concentraron en él, buscando entre su discurso un ancla a la que aferrarse. Melek era un líder respetado y sus palabras siempre habían guiado al grupo con firmeza. Sin embargo, en esta ocasión, algunos advirtieron un matiz de desesperación que antes no había estado presente. «La Torre de Babel es un sueño de grandeza», prosiguió Melek. «Una osadía que desafía lo divino. Pero también es un espejo de nuestra más profunda inquietud. Somos capaces de crear maravillas, pero esa capacidad tiene un precio, y ese precio es confrontar quienes realmente somos». El grupo permaneció en silencio por largos minutos, procesando el significado de aquellas palabras. Cada uno reflejaba en su interior aquel espejismo de inseguridad y gradualmente entendían que la sombra de la duda no era algo que exorcizar o desvanecer, sino algo que reconocer y afrontar. La noche continuó su reinado sobre ellos, convirtiéndose en una eterna vigilia de pensamientos y reflexiones. Aunque las llamas eventualmente se extinguían, el fuego encendido en sus almas permaneció. Al amanecer, cada uno de ellos se dispuso a enfrentar un nuevo día de arduo trabajo en la torre, sabiendo que más que construir hacia el cielo, estaban escalando hacia el interior de sus propios corazones. El viento murmuraba entre las cúspides de la torre, como una voz antigua que intentaba advertirles de algo que escapaba a su comprensión. Y aunque aún no podían entender lo que les aguardaba, sus pasos decididos avanzaban con la certeza de que la verdadera búsqueda estaba apenas comenzando. La Torre de Babel seguía creciendo, no solo en altitud, sino en el relato colectivo de quienes la erigían. No se trataba solo de estructuras físicas, era una epopeya de fe e introspección cuyo desenlace aún estaba velado en el misterio del destino humano. Capítulo 5. La lengua perdida del Edén. En medio de la vorágine de murmullos y deseos insatisfechos, las sombras del crepúsculo comenzaron a alargarse sobre la gran ciudad de Babel. La inmensa torre, que aspiraba a acariciar los cielos, proyectaba un espectro inquietante sobre una tierra que aún resplandecía con el fervor del día.
Los sonidos del martillo y el cincel, de las voces fervientes que se afanaban en una obra titánica, componían una sinfonía al borde del caos. Dentro de las paredes de viejas piedras, Miriam, una joven llena de curiosidad y conocimiento, llegó a comprender que la verdadera escalera al cielo no se erigía en ladrillos y mortero, sino en las vibraciones de una lengua antigua y olvidada, la lengua perdida del Edén. En su ensueño, imágenes de un paraíso donde las palabras eran chispas creadoras asaltaban su mente. Su abuelo, un sabio juez de la ciudad, había dejado un legado de historias crípticas sobre un lenguaje primordial, relatos que despertaban en Miriam una sed insaciable de verdad. Mientras Miriam recorría los pasillos llenos de ecos del pasado, sus pasos resonaban en armonía con un tiempo que nunca había conocido, pero que sentía presente en cada rincón. Entre los susurros de las paredes y la danza de los rayos de luz, comenzó a reunir fragmentos de una profecía olvidada. La torre, decían los ancianos, no era solo una vía hacia lo divino, sino también un espejo de las ambiciones más oscuras de la humanidad. El anciano Joram, guardián de secretos, aguardaba en las sombras de un gran salón que, una vez, había acogido a los sabios de Babel. Mientras narraba historias de su juventud, sus ojos chispeaban con el fuego de un conocimiento arcano. Miriam comenzó con una voz que resonaba como trueno lejano: la lengua de Dios no es simplemente un vehículo de poder. Es una llave que abre el umbral de la compasión y el entendimiento universal. Con cada palabra de Joram, Miriam sentía que las piezas de un gran enigma comenzaban a encajar. La torre no era una mera estructura física, era un símbolo de la ambición sin límites, de la lucha de la humanidad por emular al Creador sin comprender plenamente su esencia. Los viejos textos hablaban de un día en que las lenguas se fragmentaron, no como un castigo, sino como una medida para preservar la diversidad del pensamiento y la palabra. A medida que el misterio se despegaba, Miriam se encontró en un viaje introspectivo de redescubrimiento personal. En los confines de una sola palabra, en la delicadeza de un susurro del viento, el universo entero se reflejaba. Podemos construir nuestras torres, reflexionaba Miriam, pero sin el entendimiento mutuo y la armonía, seguirán siendo solo monumentos vacíos. En la creciente penumbra, un escalofrío recorrió la sala cuando Joram pronunció una última advertencia: aquel que comprenda la esencia de la lengua perdida del Edén despertará el potencial dormido en la humanidad. Pero también despertará el ojo vigilante de aquellos que temen el despertar de un poder que no pueden controlar. La ciudad de Babel, con sus 1000 luces titilando en la noche, se revelaba ahora ante Miriam como un vasto caleidoscopio de sueños y frustraciones humanas. Mientras la joven descendía nuevamente hacia el bullicio de la vida cotidiana, consciente de la magnitud del descubrimiento que se aproximaba, un viento cargado de promesas y advertencias susurraba a su paso. A medida que las estrellas se alzaban en el firmamento, Miriam sabía que la verdadera historia de Babel no siempre estuvo escrita en piedra. Era un relato contado en los susurros del pasado, en las esperanzas y temores que duermen en el corazón de cada hombre y mujer. Las palabras, portadoras de un poder más allá del tiempo, tendrían la última palabra en esta saga de aspiración y destino. Y así, mientras el tiempo tejía lentamente su lienzo sobre la noche, la verdadera esencia de la Torre de Babel se tornaba clara: no era solo una obra de ladrillos ascendiendo al cielo, sino un recordatorio eterno del delicado equilibrio entre la ambición humana y la sabiduría divina. Y con esa comprensión, Miriam se preparó para afrontar un futuro que prometía ser tan emocionante como desafiante. Capítulo 6. Ecos de una lengua olvidada. El viento soplaba con un aullido lamentoso mientras caía la tarde en la península sumeria. Las sombras se alargaban sobre las polvorientas calles de Babilonia, y el murmullo de conversaciones en 100 lenguas diferentes reverberaba en los callejones como un río caudaloso de sonidos confusos. Pero en el centro de esta cacofonía, un hombre escuchaba con atención, como si pudiera captar un eco particular entre el tumulto. Su nombre era Asur, un erudito de orígenes humildes, pero con una curiosidad inigualable por los misterios de la Torre de Babel. Mientras caminaba, las voces en su cabeza se transformaban en susurros persistentes, vestigios de una lengua olvidada que una vez unió a la humanidad en un deseo compartido de alcanzar las alturas divinas. A pesar del tiempo y del castigo de los dioses que desmoronaron la torre, Asur sentía una conexión inexplicable con esa aspiración ancestral.
Siguió un estrecho camino de piedras doradas, guiado por los ecos de la lengua perdida, hasta llegar a lo que quedaba de la imponente estructura. Allí, la base de la Torre de Babel se levantaba como un coloso caído, una obra maestra de ingeniería y sueños rotos. Sus ladrillos, con inscripciones indescifrables, albergaban historias de una era en la que la ambición humana era tan vasta como el firmamento. Asur sacó un pergamino ambarino de su bolso, una reliquia que prometía revelar un fragmento de la lengua original. Con dedos temblorosos, desenrolló el documento, cuyos caracteres parecían danzar ante su mirada. Mientras lo leía, un resplandor etéreo envolvió el entorno y el aire se llenó de una vibración peculiar. El entorno se transformó. La penumbra de la tarde dejó paso a una visión deslumbrante y sobrenatural. Seres espectrales surgieron de la tierra. Figuras de tiempos antiguos que hablaban y reían en el idioma único que la humanidad había sido obligada a olvidar. Asur se encontró atrapado en este epílogo de la historia humana, como un testigo impotente ante el espectáculo de la Torre de Babel reconstruida en toda su gloria. Los habitantes de este mundo etéreo subían y bajaban por escaleras en espiral, cargando tablillas y artefactos de conocimiento arcano. Sus ojos, brillantes con un fuego interior, reflejaban la esperanza y la unidad que una vez había caracterizado a la humanidad. De repente, una figura femenina con un halo de luz plateada se acercó a Asur. «Sigue el eco», susurró. «Nuestra lengua no debe desaparecer sin haber entregado su mensaje último». Antes de que Asur pudiera responder, la aparición se desvaneció como un suspiro en el viento. Regresó al presente con el corazón latiendo como un tambor ceremonial. A su alrededor, la base de la torre era solo un cúmulo de ruinas, pero el eco de la lengua perdida permanecía nítido en su mente. Comprendió que el verdadero secreto de la torre no era meramente arquitectónico, sino un guardián de algo esencial para el alma humana, la conexión entre los pueblos, las ideas y el universo en sí mismo. Desde ese día, Asur dedicó su vida a descifrar las palabras del pergamino, consciente de que en sus dedos residía la oportunidad de redescubrir la unidad perdida. Cada día, bajo el mismo viento que sollozaba sobre el desierto, se sumergía en el misterio de aquella lengua que, a pesar de todo, seguía resonando entre las generaciones como un eco perpetuo en busca de ser finalmente escuchado. Capítulo 7. El murmullo del olvido eterno. En el crepúsculo de las memorias antiguas, cuando las sombras comenzaban a reclamar su dominio, los ecos de la Torre de Babel resurgían en susurros a través del viento. La humanidad, en su osadía, había intentado erigir un monumento enloquecido para rasgar los mismos cielos y desafiar a la divinidad. Sin embargo, lo que quedó fue un murmullo insondable, un secreto celosamente guardado por el tiempo mismo. Existe una leyenda entre las gentes del desierto, pasada de generación en generación, que narra acerca de un misterioso lago. En sus profundidades cristalinas, se dice, yacen fragmentos de la torre caída. Cada noche de luna llena, el lago susurra su relato a quien tenga el coraje de escuchar. Fue en una de esas noches cuando Laila, nuestra buscadora de misterios pasados, decidió encaminarse hacia el lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras recorría las dunas plateadas bajo el manto de estrellas, Laila no esperaba encontrar más que un reflejo de su propia soledad en el agua. Sin embargo, tan pronto como llegó al lago, los susurros comenzaron a bailar en el aire, envolviendo su alma con una melodía extraterrena. Cuentan que, al oír el llamado, una sensación de memoria ancestral envolvió a Laila, como si su alma estuviera siendo arrastrada a un destino largamente olvidado. Entre las brisas, surgió la figura de un anciano, su aspecto nebuloso y fluctuante, como si el mismo sueño se hubiera encarnado. ¿Quién eres, viajera de noches inciertas?, preguntó con una voz que resonaba como el eco del trueno distante. Laila, a pesar de su sorpresa, respondió con un susurro, una buscadora de verdades entre el polvo de lo que fue. Las palabras del anciano derramaron una historia sobre ella, una historia que pocos habían oído y menos aún comprendían. La torre, comenzó, no era solamente ladrillos y argamasa, era un símbolo, una expresión del deseo humano de alcanzar lo divino y burlarse de sus límites. Y así, el relato pareció cobrar vida. Laila se vio transportada al pasado, viendo el ascenso de la torre colosal.
Las risas de los constructores resonaban alrededor, un sonido lleno de esperanza y ambición. Sin embargo, a medida que el edificio crecía, algo cambió. El aire se volvió espeso, cargado de una energía que no pertenecía a ese mundo. La gente empezó a hablar un lenguaje desconocido, y la confusión sembró el caos. Fue un momento donde la humanidad casi mordió el fruto prohibido de la divinidad. Entonces, el anciano reveló la consecuencia de aquella osadía: el murmullo es lo que queda de todas las voces, una cacofonía de sueños truncados y aspiraciones desenfrenadas. Es la canción de la memoria de aquellos que pensaron vencer al tiempo. Layla escuchó en sus propios pensamientos el tintineo de las esperanzas de hombres y mujeres que una vez quisieron desafiar a la inmortalidad. Absorbiendo la esencia de estas revelaciones, Layla se dio cuenta de la magnitud del error humano y de cómo aún en los fragmentos de ruina y fracaso podía encontrarse un eco de lo divino. La simbología y el significado iban más allá de las voces fracturadas, eran parte del tejido de la conciencia humana. El anciano sonrió, una imagen efímera que parecía desvanecerse con el surgir de cada nueva estrella. Recuérdalo, viajera. La torre nunca fue destruida, solo cambió de forma, y ahora vive en cada uno de ustedes, en sus sueños y en sus susurros. Con estas palabras colgando en el aire, Layla comprendió que el verdadero secreto de la Torre de Babel no yacía enterrado bajo la ruina, sino en el corazón del lenguaje humano mismo. Era un cuento de advertencia y promesa, una antigua canción del deseo humano por trascender. Mientras se alejaba del lago al amanecer, Layla sintió que la historia del murmullo del olvido eterno había avivado el fuego de su búsqueda. No importa cuán distante o olvidado pueda estar el pasado, siempre hay quienes desean escuchar las historias que todavía tiene para contar. Así, con el primer rayo de sol, la exploradora prometió regresar. Porque el eco de Babel y el murmullo de aquellos que vinieron antes eran una melodía que nunca terminaría de sonar hasta que el último oído humano dejara de escuchar. Y fue con esta luz de esperanza que Layla continuó su viaje y la misión de desvelar lo ilimitado que yace en cada secreto antiguo. Epílogo: el eco de los dioses. En lo profundo del desierto, oculto entre las arenas eternas, permanecía la Torre de Babel, un monumento de ambición e inseguridad, ahora cubierta por los susurros del viento y el eco de las leyendas. La torre, una vez gloriosa y majestuosa en su intento de alcanzar el cielo, yacía fragmentada, convertida en ruinas que aún susurraban historias del pasado a quienes se atrevían a escuchar. Se dice que aquellos que se adentran en sus restos sienten una presencia, una antiquísima vigilia que perdura, como si las piedras mismas respiraran las memorias del tiempo perdido. Una vez, aquí se congregaron los hombres, unidos por una sola lengua, elevada por una sola visión, asaltar el cielo, desafiar a los dioses y reclamar la divinidad por derecho propio. El viento cargaba relatos de aquellos días, de cómo la torre se alzaba desafiante, un símbolo de la ira y el orgullo humano. Las generaciones futuras, sin embargo, solo verían una advertencia, un eco de advertencia dejado por aquellos que habían intentado jugar a ser dioses y fracasado. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, las sombras danzaban alrededor de los vestigios de la torre, creando formas que parecían cobrar vida, como si los espíritus de los ancestros narraran, a través de los siglos, las lecciones del fracaso. Sentir la magia de lo que una vez fue resultaba inevitable al observar cuidadosamente las piedras dispersas, algunas aún inscritas con los símbolos arcanos de una humanidad que intentó unificar cielo y tierra. Cada símbolo, cada marca, era una huella de sueños no cumplidos, de las aspiraciones que el viento se llevó cuando la confusión y el caos detuvieron su avance. Las historias cuentan que, antes de su caída, las noches en la base de la Torre de Babel estaban llenas de susurros y promesas. Era un lugar donde los hombres y mujeres soñaban con tocar las estrellas, donde discutían fervorosamente sobre alcanzar la trascendencia. Sin embargo, en la fría realidad de las sombras, pocos sabían que estaban construyendo no solo un monumento físico, sino también el principio del fin de su propia era de cohesión y entendimiento. Hace siglos, aquellos que sobrevivieron al gran quiebre esparcieron palabras de abandono, buscando refugiarse del poder que habían invocado. Lo que quedó fue un rompecabezas de idiomas, una partición energética que dividió al mundo en facetas incomprensibles, dejándolos tan distantes como las estrellas a las que intentaron arribar.
Aún así, en su obsesión, la torre no cayó silenciosamente en el olvido. Su historia resonó a lo largo de las edades. Un memorable recuerdo de la persistente búsqueda de la humanidad por el poder último y la eterna lección de que tal ambición desenfrenada lleva consigo las semillas de la propia destrucción. El eco de la Torre de Babel es un legado perenne para los habitantes de la Tierra, un recordatorio tallado en el viento mismo de que los sueños de ser como los dioses pueden también propagar nuestra separación. Y en esa separación, tal vez, encontremos la búsqueda por entendernos nuevamente a nosotros mismos y, en el proceso, descubrir la verdadera esencia de nuestra humanidad. En el amanecer de un nuevo día, cuando la luz se filtraba a través de las ruinas de la torre, el desierto recuperaba su silencio, con una paz pasajera que revelaba un brillo extraño en el aire. Era como si, por un instante efímero, las voces ancestrales que habían construido la torre y aquellas que habían presenciado su caída pudieran finalmente encontrar descanso. La enseñanza de la Torre de Babel nunca terminó. Aún hoy, viajan historias, canciones y susurros perdidos. Es un ciclo interminable que nos invita a recordar el balance entre el sueño y la humildad, el poder y la sabiduría. Cada generación, cada era, lleva consigo un pedazo de aquella verdad eterna, para que tal vez, algún día, podamos caminar juntos hacia la comprensión de que nuestra verdadera grandeza reside no en alcanzar el cielo, sino en construir un puente de esperanza y unidad aquí en la tierra. Y así, con cada grano de arena que el viento desplazaba, con cada piedra que observaba el paso del tiempo, la Torre de Babel mantenía su silencio, transformándose en un canto eterno. Un eco resonante e infinito de los dioses, entrelazando el ayer con el hoy en un misterioso y eterno juego de espejos.